Este tema que hemos preparado para hoy, sé que no es popular, porque a veces no nos gusta entender que en la vida vamos a tener problemas. Por eso no es popular. Nos han vendido una vida sin problemas, una vida donde no va a pasar nada nunca, donde si te pasa algo malo es porque estás castigado, o porque te portaste mal, o porque hiciste algo mal. Y eso nos aleja de la vida real, la vida como es. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que hemos titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así se llama el tema de hoy. Cuando lo que Dios hace, ¿por qué pasa esto? Y les quiero ser bien sincero. Yo esta semana había publicado que Dios está en todas partes, una especie de clip de los programas que tenemos en el canal de YouTube, como para promover, para que se inscriban. Por cierto, suscríbase al canal de YouTube y dele like a los videos para que YouTube me ayude a llevarle el mensaje a más personas. El punto es que una persona me comenta en el post, en los comentarios de Instagram, me dice, ¿y por qué Dios permite? Si yo digo que Dios está en todo, yo digo en ese clip que Dios no está divorciado de tu dolor, que a Dios le duele lo que te está pasando. Entonces esta persona dice, ¿por qué permite Dios eso? ¿No? Y yo pues traté de explicarle mi perspectiva, pero reconozco que esa respuesta pues por texto, por ahí, es difícil darla porque tendríamos que extendernos. Entonces dije, yo voy a hablar el domingo de este tema, para ver si, ojalá le llegue a esta seguidora y ojalá pueda ver esto. Yo después le voy a remitir al video para responderle. Porque no logramos descifrar, nosotros en nuestra humanidad nos hacemos muchas preguntas. Algunas preguntas son inteligentes, muchas preguntas son muy mal estructuradas y como son malas preguntas, las respuestas no son buenas. Pero, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que me hicieron. Rafael, ¿por qué hay tanta gente mala? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Era otra pregunta. Tanta gente que muere inocente, ¿sí? Tanta gente que está muriendo. ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Sí? Y fíjate que hoy vamos a hablar de eso. Tantas muertes de inocentes. Son muchas las preguntas, ¿no? Y fíjate, una vez alguien dijo, Dios no dijo, sígueme. Dios no dijo, entiéndeme. Dios dijo, sígueme. ¿Sí? En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que entender a Dios. De hecho, dice todo lo contrario. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Por ahí podemos tener una idea, ¿no? Pero son muchas las preguntas que nos hacemos. Muchas. Muchas cosas no las vamos a entender. En esta mente limitada, las vamos a entender cuando nos movamos en una frecuencia espiritual, ¿sí? Ahí vamos a entender todo, cuando estemos allí, en ese nivel, en esa misma frecuencia, sintonizados con Dios. Porque sus pensamientos, como les digo, no son como los nuestros, ¿sí? Hay tantas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué Dios permite que me pasara esta situación? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué el Señor me dejó solo cuando más lo necesitaba? Todas esas preguntas que
que mucha gente se hace. ¿Por qué me va tan mal a mí y a mi vecino que ni siquiera se echa la cruz, que ni siquiera lo busca, que ni siquiera te ama, ni siquiera te respeta? A él le va muy bien. ¿Ah? Esas preguntas están ahí en nuestra humanidad. Esas preguntas nos las hacemos. Son muchas preguntas. Ahora, lo que yo trato de decirles hoy, y por eso les digo que este mensaje no es popular, ¿sí? Déjenme arreglar una cosita aquí. Ok. Es que las injusticias, los sinsabores de la vida, las adversidades, los problemas, las decepciones, eso es parte de la vida. Por eso el mensaje de hoy no es un mensaje popular. Rafael, ¿me estás diciendo que la vida es una desgracia? No, estoy diciendo que en la vida vamos a encontrar decepciones, adversidades, problemas, gente falsa, gente mentirosa, ladrones, gente con mala intención, con maldad en su corazón. Eso es parte de la vida. No lo podemos evitar, ¿sí? Hay gente que dice, pero, o pensar que porque somos hijos de Dios, porque tenemos o porque buscamos de Dios, vamos a estar exentos de calamidades, es algo iluso. Es algo peligroso de paso, porque estamos atribuyéndole, estamos pensando con insensatez. Porque en la vida hay aflicción. En la vida tendréis aflicción, pero yo he vencido la aflicción. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo descifrar este punto? ¿Sí? Yo quiero que vayan a la Biblia. Mateo 7, en el capítulo 7, versos 24 al 27. Voy a tomar un cafecito y brindo por ustedes, brindo por nosotros, brindo por la vida. ¿Sí? Miren esto. En ese espacio de Mateo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra esa casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Fíjate que está hablando de los dos constructores, el sensato y el insensato, el prudente y el imprudente. Ambos, fíjate, el prudente también pasó por la tormenta. Vinieron las tormentas, lo dice claramente la Biblia. Vinieron ríos, descendió lluvia, soplaron vientos y dieron contra esa casa. Pero una prevaleció y la otra no. No dice en la Biblia que el constructor prudente construyó y nunca le pasó nada. No dice eso. Dice, el constructor también llevó lo suyo. Llevó el sensato, llevó lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, pero prevaleció. Ahí está la diferencia. Ahí está el punto de esperanza que quisiera que tuviéramos hoy. La esperanza no está, muchachos, en que no pase nada. La esperanza no está en que no se enferme nadie querido. La esperanza no está en que seamos libres de cualquier situación. Vamos a vivir aflicciones, se nos va a morir gente que queremos. Vamos a ver a gente buena sufrir. Van a haber situaciones. Pero si tú estás construido sobre la roca, las tormentas van a pasar y tú vas a prevalecer. Esa es la gran diferencia. No es que vas a estar libre de los problemas, ¿sí? O sea, no es lo mismo saber que la aflicción anda merodeando por allí, ¿cierto? Sin tener a Dios en tu corazón, que teniendo a Dios en medio de la tormenta.
No es lo mismo estar en la barca, como estuvieron los apóstoles, en medio de una tormenta que casi partía el barco en dos, solos, a estar con nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que ese también es un ejemplo. Él estaba ahí en la barca, había tormenta, pero los apóstoles estaban angustiados porque no habían entendido que si está Él, el barco no se va a hundir, va a pasar la tormenta. Y Él dice, ¿hasta cuándo voy a convivir con ustedes, gente de poca fe? ¿Por qué tienes miedo y por qué tienes tan poca fe? Fue la respuesta de nuestro Señor. En ningún momento dijo, ustedes serán libres de la tormenta. Ojalá esto sirva para que armemos el rompecabezas espiritual, porque hay gente que puede pensar que un problema en la vida, que es parte de la vida, va a ser un castigo de Dios, ¿sí? Tú y yo tenemos que tener paz en la tormenta. Fe, mira, hay una canción que me encanta, que se llama Paz en la tormenta, creo que es el título. Puedes tener, yo canto muy mal, paz en la tormenta. ¿La han oído? Dice, fe y esperanza cuando no puedas seguir. ¿Sí? Y dice, y aún con un mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Esa canción me encanta, me fascina, me parece que es muy restauradora, porque no está diciendo vas a librarte de la tormenta, vas a tener paz en la tormenta. Y yo les pregunto algo esta noche, o esta mañana, o este día. Yo dije esta noche, pero son las 9:18 de la mañana. O sea, yo les pregunto algo con mucho cariño. Es mejor saber que viene la tormenta y confiar en que tendremos paz en la tormenta, que tratar de vivir una vida donde no va a haber ninguna tormenta, donde no va a pasar nada. No sé si me explico. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 para los que quieren seguir la secuencia bíblica. Entonces, las enfermedades, las crisis matrimoniales, los dramas familiares, la escasez financiera, el sufrimiento físico, los robos, las estafas, las traiciones, los accidentes, toda clase de males que están por allí, como digo, orbitando, que son posibles situaciones que estén pasando, son parte del diario vivir. Están gravitando alrededor de nosotros todo el tiempo. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo en un mundo que está caído, muchachos. El mundo que vivimos es un mundo injusto y malo. Esa es la respuesta. ¿Por qué estamos alrededor de tantas situaciones? Porque estamos en un mundo que decidió separarse de Dios. En un mundo que se separó de Dios por el pecado. Y que requiere de la restauración con Dios para poder entender estas cosas. Necesitamos vivir una vida espiritual. ¿Sí? Es indispensable eso. Así como es indispensable aceptar, entender que aunque sirvamos a Dios, la vida también nos puede golpear. Hay que entenderlo. Y hay muy buenos ejemplos de esto. O sea, déjenme compartirle a ustedes algunos ejemplos que encontramos investigando sobre el tema. Por ejemplo, voy a tomar un poquitico de café. Qué rico. ¿Usted ya tomó café? Bueno, tómese un cafecito conmigo acá. Le voy a poner un ejemplo. David, el rey David, mira, fue perseguido despiadadamente por el rey Saúl. ¿Y qué había hecho David? Era un jovencito que había vencido a Goliat, había salvado a Israel de la mano de los filisteos. ¿Y qué se ganó? Persecución. Pudiera decir David, oye, desde que me pasé al bando de Dios, ahora lo que hacen es perseguirme para matarme. Pudiera decir, qué desgracia, me debió quedar solamente pastoreando las ovejas. Él dijo, es Dios el que me sostiene. ¿Sí me explico? Sadrach, Mesach y Abednego
amiguitos de Daniel, los 3 amigos de Daniel, se mantuvieron ¿qué? Fieles a Jehová. Se negaron a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor. Y por eso fueron echados al horno de fuego para morir. No murieron, pero fueron echados al horno de fuego. O sea, en nuestra mente, qué desgracia, los echaron en la noche anterior al evento del horno. Decían, Dios va a hacer algo por nosotros. O sea, estamos confiados. Eso se llama paz en la tormenta. En un mundo confundido que buscaba adorar a Nabucodonosor, ellos dijeron, yo sigo a Dios. ¿Ves la diferencia? Por ejemplo, Jeremías, el profeta Jeremías, mire, sirvió a Dios, llevaba el mensaje a todo el pueblo de Judá. Y a pesar de eso, de servir a Dios, lo azotaron, lo pusieron en una cisterna llena de lodo, a Jeremías, que lo que hacía era servir a Dios. El profeta Isaías, por ejemplo, siervo fiel de Dios. Mira, Isaías hizo todo lo que Dios le pidió. Pero ¿cómo murió Isaías? Lo cortaron por la mitad. Un rey malvado de Israel lo mandó a picar por la mitad. ¿Sí? Y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, anduvo haciendo el bien por todas partes, sanando enfermos, predicando amor, buscando reconciliación. ¿Y cómo murió? Asesinado en una cruz romana. 3 días después resucitó para la gracia, para la gloria de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, dedicó su vida a fundar iglesias, a liderar, a enseñar principios, valores, a predicar, a misionar en lugares remotos. Estuvo dispuesto, yo voy, se montaba en barco, viajaba millas, se iba. ¿Cómo murió? Decapitado por orden del emperador Nerón. Así murió Pablo. El apóstol Pedro predicó de Cristo, levantó iglesias, dirigió el cristianismo del primer siglo. Y a pesar de eso, ¿qué le pasó? Murió crucificado por orden de Nerón. O sea, el hecho de que tú sirvas a Dios no te exime de que te vaya a pasar algo. Por eso este mensaje de hoy no es popular. O sea, en nuestra mente eso no tiene sentido. ¿Sí? Hay un libro de James Dobson que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y él cuenta la historia de 5 empresarios muy exitosos, cristianos, muy comprometidos con la obra de Dios, que se reunieron para celebrar porque les había ido tan bien en los negocios que se iban a dedicar a ser misioneros. Mira esto, hombres de negocios, con dinero, con recursos, se reúnen, hacen una parrillada porque se van al otro día. Ellos son 5 hombres de Dios, decidieron ir a servir como misioneros en África. Y se reunieron en la casa de uno de ellos, hicieron una parrillada, comieron, celebraron. Esa noche dormían allí porque tomaban el avión de uno de ellos. Mírate la prosperidad. El avión de uno de ellos lo iban a tomar para ir a una ciudad cercana para tomar el vuelo internacional para irse al África. ¿Y qué pasó cuando tomaron el avión al día siguiente? Se cayó el avión. Tú no entiendes eso. Una gente que se monta en un avión para servir a Cristo, para servir a Dios, para expandir el mensaje de Dios, se cae el avión. En nuestra mente eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, la gente, por no entender que son cosas de la vida, todos estamos gravitando en esa posibilidad de estar o no estar. Y porque tú seas espiritual y busques de Dios, no te vas a librar de la aflicción. Pero saber que Dios está encima de todo eso, a pesar de que se caiga el avión, saber eso te da paz en la tormenta. Porque igual, o sea, imagínate que estés en un mundo y digas, bueno, pero entonces ¿para qué vivamos y comamos? Y porque si nos vamos a morir todos, no es igual morirse sin Dios en el corazón que morirse con Dios en el corazón.
Es una gran diferencia, ¿cierto? O sea, por no entender estas cosas, mucha gente anda afuera como huérfanos espirituales. Huérfanos. Dios se mueve en un mundo sobrenatural, un mundo donde no tiene sentido de acuerdo a nuestro mundo, pero un mundo donde todo tiene sentido cuando te mueves en ese mundo. Hay un versículo en la Biblia que nos va a ayudar mucho a entender esto o asimilar esto, ¿no? Está en Romanos 8:28, y ustedes me han oído decir esto muchísimo, es uno de mis versos favoritos. Y dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Él no dice, algunas cosas serán para bien, dice, todas las cosas son para el bien de los que me aman. Y eso involucra todo muchachos. Ahora, esas verdades están reservadas para los que buscan tener una relación viva con Dios. ¿De qué se requiere? Se requiere de madurez espiritual. Se requiere de fe, de una comunión sana con Dios, de buscarlo para poder caminar en un mundo donde van a pasar cosas que probablemente no te gusten, pero tú vas caminando confiado porque Dios está en la misma barca, ¿sí? Primera de Corintios 2:14 en la Biblia dice, los que no son espirituales no pueden recibir las enseñanzas de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hay una frecuencia diferente cuando eres espiritual. Cuando no lo eres, esto es una locura, ¿sí? Esto es ridículo, como dice la misma Biblia. Es como hablar idiomas distintos, ¿sí? El idioma mundano, ¿sí?, con el cual nacemos, y es difícil de renunciar a él porque es el que más hemos cultivado, y el idioma espiritual que está en este nuevo nacimiento que tenemos que cultivar, que tenemos que aprender. Yo recuerdo que cuando yo viví en Estados Unidos, yo me fui con una meta muy clara, que era hablar inglés. Yo tuve que forzar ese nuevo idioma en mi vida. Tuve que cerrarme a las opciones que tenía alrededor, que eran todas hispanas. No ver televisión en español, ver solamente televisión americana, hablar con anglosajones, buscar trabajo donde tuviera que hablar, forzarme a salir de la zona cómoda, porque encontraba trabajo sin hablar inglés, porque vivía en California, y ahí me podía pasar toda la vida. Pues mis compañeros de trabajo tenían 20 y 30 años viviendo en California y no hablaban inglés. Yo decía, pero si sigo con esta gente voy a hablar mexicano. Yo tengo que aprender a hablar inglés. Entonces me salí a buscar una opción que me permitiera a mí o sea, tienes que forzar las cosas. Lo natural es mundano. Lo sobrenatural es espiritual. Y como no tenemos una vida espiritual firme, muchos, pues estas cosas pueden sonarnos ridículos. Así que tiene que tener cuidado con esto, ¿no? Le voy a compartir algunas verdades. Primera verdad que les quiero compartir hoy, ¿sí? Dios está al control de todo. Sí, señor. Y eso incluye todo en tu vida. Aunque a veces no lo parezca. Aunque tú sientas que a veces eso no puede ser que Dios lo haya permitido. Isaías 41:10 dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está. Primera verdad. Entonces, Dios está al control de todo, ¿sí? Segunda verdad. Lo bueno y lo malo, todo, absolutamente todo, sirve para que los hijos de Dios crezcan para bien. Ahora, nuestro deber es aceptar que lo bueno y lo malo sirve para crecer. Cuando a usted se le cae un negocio, cuando usted quiebra una empresa, cuando usted termina una relación,
después usted va a entender que eso fue para su bien. Si usted sigue y persiste, si usted tiene fe, si usted busca de Dios, se da cuenta. Todos, yo siempre digo, todos los que hemos encontrado el amor de nuestra vida, tuvimos una decepción en nuestra vida antes de ese amor. ¿Sí o no? En la mayoría de los casos. Tú tienes que pasar por un túnel y entender que ese túnel era necesario para poder salir otra vez a la luz. O sea, lo bueno, lo malo, todo sirve. Cuando entiendes eso, se te quitan muchos pesos de encima. Cuando entiendes que todo sirve, al final todo nos acerca. Por ejemplo, la enfermedad. ¿Cuánta gente ahora no está más pendiente de su salud? Porque pasó por la enfermedad, por el COVID, por la pandemia. ¿Cuántos no empezaron a cuidar su peso? ¿Cuántos no se dieron cuenta de que tenían que leer más porque el encierro los obligó a leer? ¿Cuántas personas no tuvieron que unirse más, hablar más, conversar más, planificar mejor, prepararse más, emprender? Por toda esta desgracia de la pandemia que también nos costó la vida de muchos hermanos y de muchos amigos. O sea, todo, lo bueno y lo malo sirve. Por eso me encanta Romanos 8:28. Todas las cosas pasan para bien. Pero Job dijo algo potentísimo. En el capítulo 2, verso 10 dice, si aceptamos los bienes de Dios, si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? ¿Sí? Tenemos que aceptar todo lo que viene. Porque si viene de Dios, al final todo va a sumar para bien. Entonces, primera verdad, Dios está al control de todo. Segunda verdad, todo, lo bueno y lo malo, todo sirve para ti y para mí. Y tercera verdad, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para ti. Así mismo es, y para mí, para todos sus hijos. No hay casualidades. En este universo del Señor no hay ni una sola casualidad. Por alguna razón teníamos que encontrarnos hoy. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo tengo planes. Hay que entender que Dios tiene un plan. Algo va a pasar bueno, aunque estén pasando cosas no muy buenas. ¿Sí? Entonces yo los animo a eso, muchachos. Los animo a entender que Dios se mueve en otra frecuencia, que Dios se mueve en otra dimensión y que tenemos que confiar. Incluso en medio de la tormenta. Paz en la tormenta. ¿Se acuerdan? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso es lo que tenemos que pensar. Dios está por encima del reto, por encima de la enfermedad, por encima del diagnóstico maluco, por encima de ese problema de pareja. Dios está por encima de esos hijos rebeldes. Dios está por encima de esa situación financiera. Dios está por encima de ese negocio que estás tratando de levantar. Dios está por encima de las dificultades que has tenido. Dios está por encima de todos los retos que se han presentado en tu vida. Dios va por encima. Y todo lo que esté pasando debería sumar a la vida, a entender, a descifrar que Dios está por encima, es soberano. Y nosotros fuimos hechos para Él. No fue Dios hecho para nosotros. Eso hay que entenderlo también. Pero tenemos que hacernos buenas preguntas. Buenas preguntas. Hazte preguntas poderosas. Yo siempre digo, preguntas tontas dan respuestas tontas. No te preguntes ¿por qué a mí? Cambia el por qué por el para qué.
Oye, ¿para qué me pasó esto? ¿Para qué se me enfermó mi esposa? ¿Para qué el carro se me accidentó? ¿Para qué perdí este negocio? ¿Para qué perdí la casa? ¿Para qué perdí el carro? ¿Para qué? Para que despertaras de lo que te tenía preso. ¿Cuántas personas no tuvieron que encontrarse en el sótano de la miseria después de estar arriba para desde ahí levantarse de nuevo? ¿Por qué? Porque empezaron a hacerse buenas preguntas. ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué más es posible? ¿Qué puedo aprender yo de esta situación horrorosa que me pasó con mi familia? ¿Cómo puedo yo ahora generar un nuevo comienzo con más sabiduría porque me pasó precisamente algo injusto? Hasta que tú no entiendes eso, tú no abrazas cualquier situación que te pasa, ¿sí? Cuando tú encuentras el para qué de las cosas, podrás soportar el porqué de las cosas. Anoten eso por allí. Cuando encuentras el para qué, soportarás el porqué. Nosotros no lo vamos a entender en nuestra fuerza, muchachos. Tenemos que confiar en la fuerza de Dios, en la sabiduría de Dios, en el corazón de Dios, no en el nuestro. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mateo 19:26. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tú dirás, es imposible que podamos sobrevivir a esta crisis, eso es posible para Dios. Es imposible levantar este negocio, eso es posible para Dios. Es imposible que mi matrimonio se restaure, eso es posible para Dios. Es posible que mis hijos me respeten, eso es posible para Dios. Es imposible que yo pueda entender que se murió mi papá, es posible para Dios que tú lo puedas entender cuando te sintonizas con Dios. Cuando te sintonizas, ¿sí? Aunque nada salga como esperas, sigue creyendo, ¿sí? Sigamos trabajando, muchachos. Sigamos confiando, ¿sí? Una buena meditación que la saqué de este estudio, que me permitió todo el marco de lo que estoy compartiendo el día de hoy, dice lo siguiente. Aunque no entiendo, esto es una oración bonita para hacerla, ¿sí? Ojalá la puedas hacer. Aunque no entiendo lo que está ocurriendo, sé que Dios está trabajando a mi favor y que en su tiempo, y no en el mío, veré que todo lo que he vivido ha sido para glorificar su nombre, para dar testimonio a muchos y para bendición mía y de los míos. Tú no sabes cuántas promesas hay para los justos. Tú no sabes cuántas bendiciones hay para tus hijos, porque tú entiendas este principio. Para los hijos de tus hijos. Nunca verás desamparado al justo, ni a su descendencia pedir limosna. Todo pasa para bien para los que confían en Dios. No dice, solo lo bueno le pasa a los que confían en Dios. Dice, todo pasa para el bien de los que confían en Dios. Entonces, muchachos, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque esto que llamamos vida, como la conocemos tú y yo, es una vida finita. Finita. Esto es una tienda de campaña. Nosotros, cuando tú agarras una tienda de campaña, cuando tú agarras una carpa, como la conocemos en Venezuela, y te vas, tú no pretendes vivir en la carpa. La carpa es para estar un rato en la playa, en la montaña, es para estar un ratico mientras estás por ahí. Esta vida, el cuerpo, dice la Biblia, nuestro cuerpo son tiendas de campaña. Para un ratico nada más. Para un ratico porque después viene una eternidad. Ahora, la eternidad que viene tiene dos dimensiones. Una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Y el hecho de que tú vivas en cualquiera de las dos depende de que tú decidas a dónde quieres vivir. Y este mensaje es para los que todavía no han puesto a Dios en el centro de su corazón, no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Yo no quiero perder esta oportunidad que tenemos de conectarnos con todos ustedes por acá, por Zoom, por Facebook, por YouTube, para animarlos, para alentarlos, para inspirarlos a que usted haga la oración de fe. La única manera de que usted pueda abrir por completo la posibilidad de que su vida en la eternidad estará con Dios es a través de esta oración maravillosa de restauración.
Es una oración bellísima, donde reconoces que eres pecador, donde reconoces que Jesucristo es la respuesta, donde lo reconoces como tu Señor y Salvador y le pides al mismo Dios que te inscriba en el libro de la vida para que estés toda una eternidad con Él. Eso es lo que hay que hacer. Y si tú no has hecho esa oración, escríbeme al 0414-340-3023. Ese es mi número por WhatsApp. Y por allí yo te envío la oración completa para que tú tengas la tranquilidad de que después de todas las aflicciones de esta vida, hay una esperanza de una vida mejor. Porque te reconciliaste con Dios. Porque Dios te lanzó este mensaje para que te reconciliaras, para que lo buscaras, para que no te murieras en la eternidad separado del amor. Porque una eternidad sin Dios es una eternidad en un sitio donde no hay amor, donde no hay pasión, donde no hay perdón, donde no hay alegría. Sálvate de eso haciendo esta oración. Acuérdense, las tormentas son inevitables. Ahora, lo que sí puedes evitar es pasar la tormenta solo. Pasa la tormenta agarrado de la mano de Dios. Déjate acompañar por Dios. Deja que Dios restaure esa relación contigo. Permítele entrar en tu corazón. Ponlo en el centro de tus decisiones, en tus decisiones financieras, en tus decisiones de negocio, en tus decisiones con tu pareja, en tus decisiones con tus hijos, en tus decisiones en cada paso que vas a dar. Señor, ilumíname el camino para poder tomar el mejor paso, el que tú quieres que yo tome para cumplir el propósito que tú has decidido que yo cumpla. ¿Sí? ¿Sabes? Dios es el Dios de la restauración. Hay más de 20 versos en la Biblia donde habla de que Dios restaura nuestro corazón. Dice Job 33:26, ora a Dios y en su bondad Dios lo deja ver su rostro, le devuelve la alegría y lo restaura a su estado anterior. A Job, después de pasar por un infierno, le devuelve y le restaura su estado anterior multiplicado por 2. En todos los sentidos. Hay paz en medio de la tormenta. ¿Sí? Dios nos devuelve el gozo a través de su salvación. Y aunque vengan tiempos difíciles, Dios está ahí. Dios no está divorciado de las crisis. Él está allí para darnos el consuelo. A Dios le duele tu dolor. A Dios cuenta tus lágrimas. Las cuenta. Dios no se queda con el sudor de sus hijos, lo hemos dicho muchas veces, pero tampoco se queda con las lágrimas. Él las va a restituir cada una de ellas, porque te ama. Porque para Él era más fácil romper todo y iniciar de nuevo, hacer un reset, pero decidió perdonar, restituir y relacionarse con cada uno de nosotros que estábamos separados de Él. Este es mi mensaje el día de hoy, muchachos. Esto era lo que les quería dejar. Confiemos en Dios, entendamos que Dios está por encima de todo, Dios está al control, lo bueno y lo malo, todo suma para el bien de nosotros y Dios tiene planes. Dios no está diciendo, ¿y ahora qué hacemos? No, Dios sabe lo que tenemos que hacer y Dios sabe lo que Él va a hacer y cuenta contigo para que lo podamos cumplir. ¿Ok?